Buen día. Unidad Educativa Fiscal 24 de mayo, El despertar de las masas, movimiento social. Educación para la ciudadanía. Segundo BGU y evolución histórica de las demandas sociales sobre los pueblos indígenas y las mujeres, que han estado en lucha constante por la reivindicación de sus derechos. Mapa visual. Evolución histórica de las demandas sociales sobre los pueblos indígenas y las mujeres, que han estado en lucha constante por la reivindicación de sus derechos. Movimientos sociales. Movimiento feminista, movimiento indigenista. Definición, causas, desarrollo, consecuencias. Movimientos sociales. ¿Qué es? Son grupos de base organizados en torno a la defensa o promoción de una causa que, de manera coordinada, planificada y sostenida en el tiempo, la percepción de una identidad compartida entre sus miembros y la organización, surge a partir de tensiones o conflictos estructurales en la sociedad. Indigenismo. El indigenismo es una corriente de pensamiento que tiene como objeto la valoración de las culturas indígenas en el continente americano y la crítica a la situación de segregación a que han sido forzados históricamente los pueblos originarios. Su principal foco es el etnocentrismo, que se ha instalado en América, según el cual son rechazadas las culturas indígenas autóctonas a favor de las culturas europeas implantadas. Feminismo. La Real Academia Española define el feminismo como el principio de la igualdad de los derechos de la mujer y el hombre, así como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Aún así, todavía hay cierta reticencia a declararse abiertamente feminista o apoyar esta ideología por parte de algunos grupos a causa del desconocimiento de su significado. Movimiento social, el indigenismo. Causas del pueblo indígena. Demandas de sus pueblos han quedado atrapados en la burocracia, redes y beneficios, la desigualdad social entre los indígenas y españoles, la dominación de tierras indígenas por los españoles, abusos hacia la gente indígena y explotación en el ámbito laboral. Los indígenas no poseían ningún derecho, lo cual no podían exigir nada, no podían acceder a la educación, recibían maltrato hacia muchos indígenas, han quedado atrapados en la burocracia, en las redes y beneficios de poder, en la suma y en la propuesta electoral. Su desarrollo se da gracias a Tránsito Maguaña, que en 1936 logró el Código de Trabajo, al igual que las leyes comunas en 1937 por primera vez, y el bajo amparo de los sindicatos, que incluye una serie de normas para reglamentar el trabajo agrícola, las relaciones entre peones y patrones y la defensa de las tierras comunales. Junto con Dolores Caguango, otra líder indígena de 1946, organizaron las escuelas bilingües indígenas con el apoyo del dirigente política maestra Luisa Gómez de la Torre, quien las administraba secretamente porque no eran reconocidas por el gobierno en esa época. Consecuencias del pueblo indígena. Se crearon escuelas bilingües para las personas indígenas, lograron recuperar las tierras las cuales fueron quitadas, las personas indígenas ahora pueden ser o tener cualquier profesión, todos los indígenas tienen igual que todos los derechos ante todos, creación de los convenios internacionales como 169 de la OIT, la cual la recuperación y control de los territorios y de los recursos naturales, el fortalecimiento de la identidad cultural, etc. Tienen trabajos en los cuales son pagados y tienen horas mínimas para trabajar como son de 8 horas. Movimiento social, feminismo. Este movimiento feminista tiene antecedentes desde la antigüedad, pues es un conjunto heterogéneo de los movimientos políticos, culturales, económico en especial, también social. Tienen como aspiración a la reivindicación de los derechos de la mujer y la conquista de un rol igualitario respecto al hombre en los distintos aspectos de la sociedad. Es decir, este movimiento está en constante lucha contra el orden patriarcal de la sociedad, un modelo cultural y social que otorga al varón un rol predominante y a la mujer. Causas del feminismo. Desigualdad en el ejercicio de los derechos del hombre. La desigualdad en el ambiente laboral. En el ámbito del sufragio eran excluidas en la educación supuestamente porque no eran capaces. En el dominio de la sociedad patriarcal predominaba en esa época. Violencia de género que muchas veces llega a la muerte. La pobreza, las personas con hambre crónica son mujeres, niñas y adolescentes. El desarrollo feminista. El contacto con prácticas de participación que incluyen el liderazgo étnico, afro e indígena de las mujeres, remitiendo a las democracias locales el problema de su construcción como espacios de interacción y resistencia cultural y de género. Avances en los derechos de las mujeres diversas que habitan en 4 municipios de Ecuador: Cotacachi, Nabón, Esmeraldas y Cayame. La mejora de la educación, la capacitación profesional y la apertura de nuevos horizontes laborales. La equiparación de sexos en familia como medio de evitar la marginación de la mujer y la doble moral sexual. Consecuencias del feminismo. Igualdad en los salarios de las mujeres y hombres, medidas de protección para un parto con anestesia y recursos clínicos adecuados. Las mujeres pueden realizar cualquier actividad deportiva, las mujeres pueden ocupar cargos políticos, protección social laboral en caso de embarazo, las mujeres pueden disfrutar de libertad sexual, las mujeres pueden estudiar cualquier carrera que prefieran, derecho a decidir sobre el embarazo y participación en planificación familiar. Personajes, movimientos sociales e indigenismo. Tránsito Maguaña.
Fecha de nacimiento, 10 de septiembre de 1909. Fecha de muerte, 10 de mayo del 2009. Nacionalidad ecuatoriana. Estudios y ocupación. Educación escolar, 6 meses. Y ocupación fue activista política. Participaciones notables. Participó en la primera huelga de los trabajadores en Olmedo y conformarse de la Federación Ecuatoriana de los Indios en 1944. Cambios y logros en la sociedad importantes. Cambió cosas como la Federación de los Indígenas y defender a los indígenas. Logró que todos los indígenas puedan estudiar y tengan sus derechos. A continuación, un corto video. Tan pronto arribaron los años de la adolescencia, enfrentó una dura prueba a nivel personal. Carajo, yo ya. Mire, hace 15 años, a mí me hicieron casar 13 años diciendo que forza a los hacendadores, violan a los hacendadores, a reparar la hija, a reparar la hermana, diciendo a mí, un hombre viejo de 25 años, cómo me maltrataban, cómo me pegaban. Indigenismo. Dolores Cacuango. Fecha de nacimiento 26 de octubre de 1981. Fecha de muerte 27 de abril de 1971. Nacionalidad ecuatoriana. Estudios y ocupación. No estudió, su ocupación es que fue defender los derechos de la tierra y a la lengua. Participaciones notables. Fue líder notable en los movimientos indígenas ya que defendía a su pueblo indígena. Cambios y logros en la sociedad importantes. Cambió la vida de los indígenas de forma que obtuvieron derechos y logró la primera fundación de escuela bilingüe. Personajes, movimientos sociales, el feminismo. Marieta de Ventimilla nació el 8 de septiembre de 1858 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Fecha de su muerte el 11 de marzo de 1907, su nacionalidad ecuatoriana. Estudio y ocupación fue la primera dama en Ecuador. Las participaciones notables entre los años 1876 y 1883. Hizo otras veces de la primera dama durante el gobierno de su tío, el general Ignacio de Ventimilla, ya que era soltero. Se preocupó tanto por los aspectos sociales del gobierno como por los políticos, en especial sobre las mujeres. Cambios y logros en la sociedad importantes. Escribe la dicta de la conferencia sobre el rol de la mujer en la nueva época. Los medios de comunicación publicaban y comentarios positivos y de reconocimiento refiriéndose a ella como la abanderada del feminismo del país. Mary Gauss, también conocida como Olimpia de Gaugues, su fecha de nacimiento fue el 7 de mayo de 1748, su fecha de muerte fue el 3 de noviembre de 1793, su nacionalidad es francesa, estudio de ocupación, estudió todas las secundarias, escritora y política, sus participaciones notables fue en el ámbito social, con su mayor contribución al movimiento feminista, la cual fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, esto redactado en el 5 de septiembre de 1791, cambios y logros en la sociedad importantes, defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo la igualdad en el hombre los derechos al voto, en el acceso al trabajo público, al hablar en público de temas políticos, a acceder a la vida política, a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército, incluso a formar la igualdad fiscal, así como los derechos a la educación, a la igualdad de poder, el ámbito familiar y eclesiástico. Gracias a la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y su constante ideología sobre la igualdad, fueron clave para más adelante desarrollar las reivindicaciones del movimiento feminista. A continuación, un video de Mary Gauss sobre lo que contribuyó al movimiento del feminismo. En 1791 escribió su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en la que iniciaba con la siguiente frase: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Sus escritos finalmente ocasionaron la furia de Robespierre, quien ordenó su arresto. Acusada de sedición, fue ejecutada en la guillotina. Conclusión: indigenismo. El indigenismo fue un movimiento el cual luchó por tener derechos, al igual que todos, ya que al ser indígenas eran muy discriminados por su cultura, etnia y costumbres. Conclusión: feminismo. El feminismo fue un movimiento que exigía a los mismos derechos que los hombres, ya que el hombre gozaba de muchos privilegios que la mujer no tenía. De ahí surge el movimiento feminista, que luchó hasta tener los mismos derechos del hombre. Muchísimas gracias. Área de Ciencias Sociales, Educación para la Ciudadanía, elaborada por Edison Saca, Jamie Alba y Julián Esparza. Docente a cargo, licenciada Natalie Puruncajas.